Bueno, pues entonces cuando ya tenía la reconstrucción de unos cuantos peritos, y en concreto esta que era, la verdad es que la hizo él muy bien, yo decidí que esto no podía quedar así y que la muerte de mi hijo no podía quedar en vano, y que como a lo largo de este periodo de tiempo me había ido enterando de quién era y cómo era el individuo que lo mató, decidí que iba a luchar, pero no sabía cómo. Y bueno, alguien me habló de la asociación Stop Pacientes y recurrí a ellas, y la verdad es que tocando puertas, al final llegué a contactar con la presidenta, Ana María Campos, entonces, ahora ya no es. Y bueno, pues esta mujer sí que me brindó su apoyo moral, porque la verdad es que a veces las asociaciones pues es lo que te aportan, un apoyo moral, porque bueno, pues a veces se llega donde se llega, ¿no? Pero bueno, escribí un poco la historia de cómo habían sucedido los hechos hasta entonces, la publicaron en la página web de Stop, y a raíz de ahí pues me empezaron a llegar muchos correos. Y muchos correos, la gran mayoría de ellos en la línea de explicarme quién era y todo lo que había ido haciendo a lo largo de su vida Tomás Delgado Bartolomé, el presunto asesino de mi hijo. Y cuando empecé a investigar y me fui enterando de cosas y la gente me iba diciendo, pues la verdad es que me dio más fuerza todavía para luchar contra este tipejo, porque pensé que este individuo ha hecho mucho daño en su vida a mucha gente, y no puede ser que alguien de esta calaña esté libre, esté en la calle y siga haciendo daño a más personas. Y empecé esta lucha, bueno, sobre todo y primero para limpiar el nombre de mi hijo, porque creo que lo culparon, y eso es muy injusto y es muy cruel, y eso a unos padres nos hace un daño muy grande, o sea, enorme. Es como que te matan a tu hijo dos veces, ¿sabes? Porque primero te lo arrebatan de tu lado y luego encima le quieren culpar de algo que él no tuvo la culpa. Y bueno, pues en esta lucha me encontré a gente que me quiso ayudar, y periodistas que lo publicaron, gente que lo colocó en internet, y bueno, la verdad es que vísperas de que se celebrara el juicio, alguien, un periodista a quien yo también tengo un cariño especial, que es Dicky del Hoyo, pues bueno, lo colgó entonces en aquella página Menéame, que bueno, que tenía mucha gente, ¿no? Entraba para ver qué era lo que ocurría. Y bueno, pues en esa página tuve muchísimo apoyo de muchísima gente. Y bueno, pues el día que se iba a celebrar el juicio, pues nosotros acudimos, era un 31 o 30 de enero, no me acuerdo muy bien el día, en Haro. Hacía un frío terrible, pero había un calor humano increíble. Vinieron autobuses desde nuestro pueblo, desde Durango, vinieron muchísima gente desde el pueblo de Santo Domingo, desde donde reside este presunto canalla, y vinieron gente de Haro, gente de La Rioja, gente del camping, gente de Castañares, y la verdad es que este día, si este individuo se hubiera presentado, lo habrían linchado. Y nosotros no sabíamos si estábamos o no estábamos, había tanta gente, mucho revuelo, pero veíamos que la gente estaba muy encendida, y encima nosotros pedíamos, por favor, respeto, si es que aparece, respeto, no le hagáis nada. A ver qué es lo que ocurra, que sea una juez, la juez que nos denegó en su día el juicio que nuestro hijo se merecía, que sea la juez a ver la que dicte una sentencia, a ver qué es lo que va a dictar ahora. Pero resulta que este individuo no se presentó. Y cuando ya estábamos sentados ahí en el banquillo de los acusados, mi marido, mi hija y yo, el abogado de este individuo no se retrató para nada, y es que encima dijo que su cliente no se había podido presentar debido a la presión mediática a la que había sido sometido su cliente, pero que él solicitaba que la culpa la seguía teniendo nuestro hijo, y que el tema de las costas y demás, que fuera nuestra cuenta. Pero bueno, ahí la juez sí que estuvo razonable, y bueno, pues al día siguiente decretó que las costas las tendría que pagar este individuo. Y bueno, esto quedó así, pero mi lucha siguió, porque, como he dicho antes, mi hijo murió por la negligencia de este individuo, porque aparte de ir a un exceso de velocidad, a ir a casi el doble de lo permitido, que el punto de impacto fue totalmente otro al que decía el atestado de la Guardia Civil,
y que encima llevaba alcohol en el cuerpo y otras sustancias posiblemente, pues porque alguien que vive en este mundo, pues es muy probable que la llevara. Y le hicieron la prueba encima de la alcoholemia hora y media más tarde, y cuando un amigo nuestro que estaba ahí arriba en su momento la solicitó. O sea que al final nos fuimos dando cuenta, y ya cuando ya pasa el tiempo y tienes capacidad para pensar un poco y reaccionar y ver la barbarie que ocurrió, nosotros decidimos denunciarle a este individuo por la vía penal, porque yo pensé, si a mí este individuo me puede denunciar por la vía civil año y medio después de que habían ocurrido los hechos, que cuando por la vía civil el plazo es 1 año y él lo había hecho año y medio, digo, bueno, aunque nosotros no tuviéramos en su momento, no lo hicimos, bueno, yo ahora tengo nuevas pruebas, yo ahora tengo que poder denunciarlo a él. Y entonces con los nuevos datos, nosotros, mi marido y yo, decidimos denunciarlo por la vía penal como culpable de la muerte de Enaitz. Bueno, pues la juez nos dijo que no. Y bueno, pues el motivo por el cual decía que no era, pues bueno, porque en su día no lo hicimos. Pero claro, y digo yo, ¿y cómo lo vamos a hacer en su día si no teníamos ningún dato? Ni tan siquiera teníamos ni el informe técnico, ni tan siquiera teníamos el atestado. Era imposible, no podíamos. Recurrimos a la audiencia provincial junto con el fiscal y bueno, pues la audiencia, agarrándose a una serie de cosas que tampoco eran ciertas, había datos que no eran los correctos, pero bueno, al final nos lo denegó. Y nos pareció tan cruel, que recurrimos al Tribunal Constitucional. Y la verdad es que tardaron 1 año para decirnos, recurríamos alegando a nuestros derechos como ciudadanos que se habían visto vulnerados, porque nos habían matado a un hijo, le habían culpabilizado de todo, y cuando demuestras que esto no es así, y de que la culpa no la tuvo él, sino que la tuvo el otro individuo que estaba en la calle, que estaba libre, que la noche que él mató a Enaitz, que decía que él se tenía que ir a cazar, que acabaran pronto, y encima nunca le pasó nada. Pero resulta que desde que hicimos el recurso hasta que se pronunciaron, que tengo que decir que nos enteramos de casualidad, porque nosotros nunca íbamos a asumir esto y queríamos ir a Estrasburgo. Entonces, para ir a Estrasburgo teníamos 6 meses desde que el Constitucional se pronunció. Pero claro, no nos enteramos hasta que no habían transcurrido 5 meses y medio, y nos enteramos de casualidad, porque yo llamé al procurador y bueno, pues casualidades de la vida, él me dijo que llamé para otra cuestión y él me hablaba de que ya habían dictado la sentencia al Tribunal Constitucional y nosotros no teníamos ninguna referencia. Y dije, ¿cómo no puede ser? Sí, yo se la he enviado al abogado. Llamé al abogado y el abogado me decía, no, yo no la tengo, a mí no me ha llegado, y el procurador decía que sí se la había enviado. Bueno, el caso es que habían transcurrido 5 meses y medio y teníamos 6 meses para recurrir a Estrasburgo, con lo cual nos quedaron 15 días para, en ese periodo de tiempo, buscar un abogado, hacer un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, que eso no se hace en 2 días ni en 15, porque eso es un trabajo que cuesta, porque tienes que buscar a alguien que te lo haga, alguien que entienda de estas cuestiones, alguien con quien tú quedes, tienes que llevarle toda la información que tienes, y es que al final, bueno, pues lo entregamos, encontramos a alguien que nos lo hizo pues muy rápidamente, que tampoco pudimos explicar la gravedad de todos los hechos que habían ocurrido, puesto que no había tiempo material y bastante que, bueno, pues que quiso hacérnoslo, y en 15 días nos lo hizo una abogada de Madrid, y al final, bueno, pues el último día lo entregamos. Y bueno, pues tengo que decir que de esto han transcurrido ya 2 años y pico, y hoy es el día en el que todavía no sabemos ni tan siquiera si es que nos van a admitir a trámite o no nuestra denuncia. Espero que sí, espero que al final,
aunque sea tarde, lo hagan, porque es que si no, bueno, tendré que decir que ni existe justicia en este país, ni existe justicia en Europa, y esto no puede ser. Y al final, bueno, pues tendremos que, no sé, tendrá que haber una revuelta. Tendremos que sublevarnos las personas que hemos padecido una injusticia tal, porque yo he vivido la mía, mi desgracia, pero yo que ahora trabajo en la delegación de Stop Accidentes en País Vasco, soy la delegada, nos llegan muchos casos y muchas barbaridades y muchas atrocidades, y nadie puede creer que una muerte en la carretera sea gratuita, porque lo que está ocurriendo actualmente es que casi todos los fallecimientos se juzgan como un juicio de faltas, y esto no puede ser. Hay que juzgar como un presunto asesinato, porque es muchas veces es lo que son. Porque cuando una persona conduce con un exceso de velocidad, cuando una persona ingiere alcohol u otras sustancias, está poniendo todos los ingredientes para que ocurran este tipo de desgracias. Y luego cuando pasan, no, es que yo no quería, no, perdona, tú no has puesto los medios para que esto no ocurra. Con lo cual habrá que castigar estas conductas, pero habrá que castigarlas muy severamente. Habrá que castigarlas con penas de cárceles, porque queremos educar a la sociedad y queremos concienciarla. Y la gente que lo quiere hacer ya lo hace, pero todos aquellos que no respetan las normas porque se creen que son muy guays, porque se creen que tienen un coche muy potente, porque se creen que corriendo son más, este tipo de gentes que luego por estos excesos matan, tendrán que ir a la cárcel. Tiene que ser así, porque si no, es en vano todo lo que estamos luchando el resto de los ciudadanos, y no puede ser que se valore tan poquito la vida de las personas. Y bueno, yo poco más tengo que decir, pero decir que en mi caso, desde luego, me siento muy mal, me siento que me engañaron, me siento engañada primero por una juez que decreta un auto de sobreseimiento libre, sin hacer una mínima instrucción ni sin haber hecho una mínima investigación. Se supone que esto había sido un auto de sobreseimiento provisional, pero bueno, se debieron de equivocar. Bueno, pues creo que los jueces que cometen este tipo de errores también tienen que pagar por ello, porque están jugando con la vida de las personas, y esto no puede ser. A este tipo de jueces que hacen estas actuaciones y que luego encima, porque yo, bueno, hasta puedo admitir que un juez se puede equivocar, porque son humanos y vale, tienen derecho de equivocarse, pero tienen que saber rectificar y tienen que saber pedir perdón cuando lo hacen mal. Pero yo, por mi propia experiencia, la juez, desde luego Marta Itziar Fernández del Hierro, la juez que instruyó, la juez que no fue la que encima decretó el auto de sobreseimiento libre, sino que fue otra, ella que vio lo mal que lo habían hecho, tendría que habernos tendido una mano y tendría que habernos abierto la puerta para que se le juzgue al individuo que fue el culpable de la muerte de mi hijo. Yo solamente pedíamos juicio nada más y nos lo han denegado. Y esto no es juicio, esto no es justo, perdón.